Buenos días, buenas tardes allá en Madrid. Buenos días a todos. Mi nombre es Irene Mercado y estoy muy contenta y emocionada de estar aquí en esta entrevista esta mañana que tendremos con Brigitte Champetier de Rives. Brigitte es psicóloga, consteladora y escritora. Ella creó el Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Rives, con sede en Madrid. Y desde ahí divulga la información y todo el conocimiento de las constelaciones familiares por toda Europa y América. Ella divulga la filosofía y la práctica de todo lo sistémico y las constelaciones. Imparte talleres y formaciones online y presenciales por varios países, entre ellos México. Su página web es www.insconsfa.com, donde pueden encontrar mucho material, clases, ahí se publican todos los cursos. A ver, parece que ya está Brigitte aquí con nosotros, lo cual me da mucho gusto. Brigitte, buenos días. Hola Irene, hola, qué bueno, ¿Cómo está? qué bueno. ¿Cómo está? Apenas estaba en la presentación de su gran Sí, currículum que tiene. Me da muchísimo gusto y estoy muy honrada y muy agradecida porque me haya permitido esta entrevista. gracias por la invitación también, gracias. Bien, regresando de México. Sí, fue muy hermoso, muy hermoso. Bueno, todos los cursos son hermosos y Así es. estuvo francamente muy profundo, muy bueno, sí. Aprovecho para decir que estará de nuevo en México del 30 de junio al 5 de julio en la Ciudad de México. Yo espero verla por allá. Sí, Ya, todo sí, por allá, verla. Y con entonces gusto. les comentaba a los que nos están haciendo el favor de vernos que esta charla, Brigitte, iba a enfocarla primero en la reconciliación de lo masculino y lo femenino, pero como ha estado dando ese tipo de charlas, dije, bueno, vamos un poquito más allá y vamos a aplicarlo en algo que es importantísimo, pienso yo, la pareja. Cómo las constelaciones familiares nos pueden ayudar a la reconciliación y el amor en la pareja, desde su experiencia y desde su perspectiva, ¿no? Porque finalmente, pues la pareja es la base de la evolución. Sin pareja no hay hijos y sin hijos no hay evolución, ¿no? Entonces, ¿le parece que este sea el tema de nuestra entrevista? Perfecto, perfecto, sí. Entonces, la primera pregunta que le hago, Brigitte, es ¿cómo las constelaciones familiares pueden ayudar a una pareja a sanar patrones o conflictos heredados que afectan a su relación? Es que todo lo que hemos heredado y nos viene por nacimiento. El ADN, las implicaciones así sistémicas, es en primer lugar como pertenecer a algo, a ese pasado, y de un modo espontáneo, infantil, arcaico, y repetir. Repetir lo que hicieron las generaciones anteriores, nuestros padres, repetir el pasado. Incluso empezamos a vivir y queremos repetir lo que hemos vivido. No es una intención consciente, es más una reacción de amor incondicional de un pequeño que cree que imitar los grandes es mostrar su amor. Entonces, sí que en la primera etapa de la vida, en la infancia, la adolescencia más o menos, eh, imitar a nuestros padres o a nuestro sistema familiar es fundamental, es lo que nos construye. Pero luego, ya cuando empezamos a ser adultos, tenemos tanto el hábito de imitar el pasado que nos cuesta mucho, con mucho sentimiento de culpa, atrevernos
a ser diferentes. Y vemos que precisamente los conflictos vienen para decirnos, no sigas, transfórmate, ábrete al otro, cambia. Los conflictos vienen siempre para decirnos, cambia, da un nuevo paso, ¿no? Entonces, pues la constelación en sí siempre nos ayuda a soltar algo del pasado, con lo cual una constelación para pareja o para los dos miembros o un miembro de la pareja ya inicia cambios, necesariamente inicia cambios, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Pues ya nos contestó la siguiente, que cómo las lealtades invisibles o los traumas familiares nos afectan en los conflictos de pareja, pues ya nos lo está diciendo, ¿no? Que Ya, traemos arrastrando todo el pasado. es que es algo, es que no lo podemos evitar, es que estamos hechos así. Y cuando somos pequeños, todos esos primeros años que nos condicionan tanto después, nuestra manera de amar es imitar. Entonces, cuando crecemos, que empezamos a sentir la necesidad de ser autónomos, de ser diferentes, de vivir lo que sentimos, hay un sentimiento de culpa tan enorme que hace falta mucho crecimiento individual para atreverse a hacer cosas diferentes de lo que hicieron los padres. Ujú. Entonces, hay otra cosa, es que la pareja, los dos miembros, necesariamente son muy diferentes. Cada uno viene de un sistema familiar, de una estructura familiar diferente, por lo tanto, tiene patrones diferentes. Y los conflictos nacen de no ver los patrones del otro como patrones antiguos, sino como una agresión a lo que yo vivo. Y es viceversa. Yo estoy encerrada en mis patrones que de un modo visceral, espontáneo, automático, no veo que son patrones y considero que el otro es el equivocado. Debería actuar como yo. Y mira, sobre todo las mujeres piensan eso más que los hombres. Él debería actuar como yo y yo lo voy a transformar. Y entonces esto provoca conflictos difíciles de subsanar, porque lo que nos piden esos conflictos es primero que respete al otro como es, que me dé cuenta de lo que critico en él, me abre como un espejo a algo en mí que yo desconocía. Porque todo conflicto hacia otra persona es un espejo hacia algo que yo tengo y no quiero admitir o no me había dado cuenta. Entonces mi conflicto con el otro primero es para mí y él para él. O sea, yo no soy quien para decir, tú tienes que cambiar, eso está mal, eso no está pensado, eso es anticuado. Lo que yo le reprocho es algo que me habla a mí. Y entonces voy a ir a ver qué me dice a mí. Y lo que es impresionante, lo bonito de la sistémica es que si empiezo a ver con honestidad lo que hay en mí, si empiezo a liberarlo, el otro por resonancia inicia un camino parecido. Y está mucho menos apegado a sus creencias o sus patrones cuando yo empiezo a liberarme también. Es un vaivén así de resonancia que muestra muy concretamente que cuando empiezo a aceptar el otro como es y trabajo para mí lo que me crispa de lo que hace, los dos empiezan a crecer y a ser más armónicos, más autónomos
y más auténticos los dos. Mm, Sí. qué bonito. Sí, y hablando de esto, creo que tiene que ver con una de las preguntas que tenía yo aquí, que me parece que mucha gente no está consciente de lo que es el orden del amor en las relaciones y que cómo se aplica en la pareja, ¿no? Y que eso que usted comenta de que las mujeres queremos cambiarlos o decirles lo que hagan o que no Ya, hagan, estamos desbalanceando el orden, ¿no? O sea, no estamos de igual a igual con sí. esa persona. Quizá nuestra estructura materna o nuestra condición interna psicológica materna actúa en esa relación, que si veo el otro diferente, no pasa nada, va a cambiar. Como si yo lo fuera a educar. Y eso es introducir la semilla de la separación. Porque me pongo por encima, sustituyo a su madre, me tomo por su madre. Y vamos a ver que para que la pareja funcione bien, yo necesito tomar incondicionalmente a mis padres, quiere decir, respetar, agradecer incondicionalmente a mis padres y a mis suegros también. Si puedo respetar a mis suegros de un modo incondicional, no lo voy a sustituir a mi suegra, no voy a hacer de madre de mi pareja, lo voy a respetar y voy a dejar de pensar va a cambiar, sino que poco a poco voy a ver es diferente de mí y yo diferente de él. Y es así como la vida nos ha juntado diferentes. Y yo lo he elegido así. Y él me ha elegido así. Es para hacer algo juntos al servicio del destino colectivo, al servicio de la vida. Juntos como somos. Puede que haya un momento que esa armonía o esa pareja no pueda funcionar bien. Cada uno lo verá desde su autonomía. Pero la única manera en que podamos hacer algo bueno para la vida, bueno para nuestros descendientes, es tomar a mi pareja como otro como yo, respetarlo tanto como me respeto yo. Entonces, eso quiere decir que mi actitud ante la pareja me habla también de mi actitud hacia mí. Respetar al otro tanto como me respeto a mí me exige un respeto a mí misma, un tomar conciencia, lucidez, compasión hacia mí misma, que me va a permitir tener respeto, lucidez y compasión hacia la pareja. Compasión ante todo. Compasión. Sí. Pregunta aquí alguien que si no lo podemos cambiar, entonces la única opción es la separación. Pues no, ¿verdad? Podemos trabajar en nosotros, como dice usted, y mejorar la relación por resonancia. Pero ¿por qué lo quieres cambiar? No es tu hijo. Así es. Entonces, eh, es importante saber que esa elección no la hemos hecho nosotros, sino nuestro sistema familiar. El sistema familiar de él necesita que él esté enamorado de mí y mi sistema familiar necesita que yo esté enamorado de él. Porque los dos vamos a hacer algo complementario o juntos. Nuestros dos sistemas familiares necesitan como una reconciliación, una fusión, una transformación a través de nosotros dos. Si quiero transformarle, es que estoy en el niño. Bien, entonces, con un poco de suerte alguien me va a decir, oye, crece un poco, déjale él respirar, él es como es, tanto como tú eres como eres, déjale respirar y busca sus lados buenos, busca qué podéis hacer juntos y mira en qué te está ayudando a nivel profundo. Ahora bien, si la persona dice, yo quiero que cambie,
y no crece, bueno, pues se separará porque el hombre no merece estar con una niña así caprichosa y que no le respeta. Este hombre no merece ese desprecio. Entonces, muy bien que se separen y a ver si con la separación la persona crece. Lo que pasa es, como dices, que tendemos a repetirnos y esa persona que quiere cambiar a su pareja, pues probablemente lo va a repetir una y otra vez, una y otra vez. Entonces, allí mi consejo es que cuando tengo un conflicto con mi pareja y yo me quiero separar, si me separo sin haber resuelto ese conflicto, voy a elegir sin darme cuenta otra persona que me va a permitir vivir exactamente el mismo conflicto. Y otra vez, si me separo de nuevo, otra vez. Y cada vez más claro el conflicto. ¿Por qué? Porque son los sistemas familiares que nos han elegido, no yo. Y el sistema familiar necesita que yo tenga ese conflicto y lo resuelva, porque en mi familia ese conflicto no se ha resuelto todavía. Vale, entonces, ¿qué hacer? Pues te planteas separarte, resuelve el conflicto primero y después te separas. Sí. Así es. Bueno, yo tengo aquí unas preguntas, pero sí, yo creo que el guía nos va a llevar, ¿verdad? A lo que sea importante y de bien para todos. Me están aquí haciendo algunas preguntas Muy y, por bien. ejemplo, ya sabe la pregunta del millón, como decimos acá en México, la infidelidad. Ya. ¿Qué dice qué hacer en caso de la infidelidad? Y sobre todo cuando la infidelidad, me pregunta una persona, es una constante en la relación. Bien. Entonces, aquí hay varias respuestas o varias causas. Cuando es lo que dice es una repetición continua, dice que es una persona que no es capaz de vivir una relación estable. Entonces ya, quiere decir que en su desarrollo ha fallado algo. Y lo que vemos, lo que descubrimos con las constelaciones, es que para ser capaz de vivir una relación estable con un hombre o con una mujer, quiere decir independientemente de si soy homo o heterosexual, es tomar a la madre y tomar a padre y madre juntos. Tomar a la madre me permite conectarme con las emociones profundas, con la entrega, el amor. Y tomar a padre y madre como una unidad me permite integrar la intimidad de dos personas. Y teniendo ese modelo de padre y madre internado y tomado, voy a ser capaz de vivirlo y de soltar patrones de ruptura, porque habré integrado la unidad padre y madre, hombre y mujer, al tomar a los padres como una unidad. Sí. Entonces, eso es para el caso de las personas que repiten una y otra vez la separación. Luego, hay otros casos de, por ejemplo, una persona que haya vivido un grave trauma de pequeño o que haya perdido a sus padres de pequeño. Puede llegar un momento en que la vida le hace repetir esa pérdida tan grave de lo que más quería, haciendo que de un modo sorpresivo para todos y para ella misma la persona decide separarse. En ella hay una energía que no le permite estar más tiempo con los que quería de la misma manera que ese trauma actuó sobre su vida. Es bastante frecuente. Y hay otros casos frecuentes que es, por ejemplo, uno de los dos viene y el que viene es el que dice que ha sido engañado. Entonces, primero, concepto engañar o infidelidad no se corresponde con la realidad de dos adultos autónomos y libres. Es importante eso. Luego observamos entonces, representamos la constelación de esa pareja y en esos casos casi siempre vemos que la persona que se queja
que se considera la víctima, es la que provocó la infidelidad. La que estaba mirando un muerto, que ya no sentía vida, no sentía interés por el otro, no deseaba más sexualidad, y el otro seguía presente, vivo, solo, abandonado, y sigue amando a la persona que mira sin darse cuenta a un muerto. Y puede encontrar entonces una persona viva, vivir algo de sexualidad, de relación, de amor, pero es importante porque es como si a nivel inconsciente esa persona viva lo que hace es para despertar a su pareja, para despertarla. Y en general la persona se despierta cuando ve que el otro vive la vida, la sexualidad con otra persona. Pero el problema es que entonces la que ha causado la infidelidad por su falta de estar en la vida, culpa al otro en vez de tomar su parte de responsabilidad. Y no consiguen, es muy difícil que las parejas se reajusten, porque el que ha tenido infidelidad, cuando ve que su pareja ya lo ve, normalmente el amor está aquí, el amor permanece y dejan la otra persona. Pero es difícil que la primera acepte sin culpar al otro. Y ahí hay algo importante, es poder ver que en la pareja, mientras vivimos juntos, todo está al 50%. Sí, entonces, para la infidelidad, es importante considerar que lo tenemos la responsabilidad del 50% para que la persona que se dice víctima de la infidelidad vea qué ha podido hacer en ese caso. Y entonces las cosas pueden volver a empezar. Entonces, también hay que considerar que los que no han tomado a sus padres van a ser infieles por definición, y allí ya no está tu 50%, sino aceptar que es infiel y tú decides si sigues viviendo con él o te separas, ¿no? Y hay también el caso de, no es exactamente infidelidad, pero de las dificultades en pareja, de la violencia debida a un estrés postraumático. Uno no es violento porque sí. Entonces, yo puedo provocar la separación si no acepto los detalles que tiene el otro de modo espontáneo, reprochándoselo, ¿no? Provocando conflictos y conflictos y conflictos, que hace que la persona, si es una persona sin estrés, sana, digamos, pues va a decidir separarse, irse o simplemente tener otra relación. Pero hay los casos en que el otro, el que se pone violento, es violento por estrés postraumático, muchas veces por movimiento interrumpido. Entonces allí la persona que le quiere lo pasa muy mal cada vez que tiene una crisis. Y allí podemos ver que a veces la persona ha provocado, al principio no sabe qué provoca la crisis, pero poco a poco, conociéndole, sabe que si habla de esto, si hace tal gesto, desencadena una crisis. Entonces allí la persona podrá asumir su 50% de responsabilidad. Sin embargo, en muchos casos tendrá que ver que su pareja está enfermo y necesita una terapia. La violencia es siempre señal de un enorme sufrimiento. No es para la cárcel, no es para una condena, en absoluto. Es para
tratar la herida tan profunda que tiene y que no ha podido sanarse, ¿no? Sí. Y que probablemente puede ser su herida o heredada, ¿no? Puede ser heredada, exactamente, totalmente. Puede ser suyo o puede ser heredado. Sí. Bueno, otra de las preguntas, ya sabe que me están Sí, haciendo es qué los, bien que los celos que son muy comunes también y así. causan tantos problemas en la relación. ¿De dónde vienen o qué pasa con los celos? Mira, lo que se puede ver es que o bien realmente tus celos están motivados y el otro te engaña o es pura imaginación. ¿Vale? Entonces, pregúntate, ¿tienes celos y sabes que sí? No. Entonces piensa que es algo heredado, no es algo tuyo. ¿Vale? Eso es fundamental. Los celos es una serie de emociones complejas que surgen en reacción a un despecho, haber sido engañada o estar siendo engañada. Bien. Y allí hay un dolor muy profundo que en general no se sana y por eso se va a transmitir de generación en generación. Pero la persona que lo recibe no tiene ningún motivo para tener celos. Ninguno. Entonces eso alivia también mucho. Poder decir, a ver, es cierto, sospecho que... No, no, no. El que tuvo celos al principio no tuvo sospecha, vio una realidad de engaño, de infidelidad, lo vio. Y que no podía cesar. Y entonces, si tú no estás en ese caso, es que estés simplemente imaginando, viviendo algo que no es. Y estás poniendo en peligro a tu pareja por esa imaginación que tienes, ¿no? Y luego los celos, mira, tienen un componente muy interesante. Hay mucha rabia en los celos. Y la rabia es lo que mejor se proyecta. Quiere decir que muchas veces en los celos yo tengo ganas de vivir mi vida y lo proyecto sobre él diciendo, tú tienes ganas de vivir tu vida, tienes ganas de dejarme y por eso estoy celosa. No, no, en muchos casos lo que muestra es que la persona que tiene celos es la que le gustaría escaparse o hacer otra cosa. Sí. Entonces, ayuda mucho saber esas cosas. Sí, sí. Y todas esas cosas se pueden trabajar en una constelación. Claro, claro. Cuando lo ves, es que las emociones son provocadas por la relación entre las personas. Cuando tenemos una emoción distorsionada que nos hace sufrir, en general es porque estamos mal relacionados o en desorden o estamos relacionándonos con quien no corresponde. La constelación hace cambiar esas relaciones y nos pone de golpe en algo armónico a nivel de relación, con lo cual la antigua emoción desaparece y nace una nueva emoción. Simplemente por el cambio de dinámica sistémica, de relación sistémica tan profunda que existe entre las personas, ¿no? Sí, así. Brigitte, otra de las cosas que creo que es importante y no está muy clara en las relaciones, el balance entre el dar y el recibir. ¿Qué tanto tengo que Ya, dar o recibir? Porque luego ya ves que dices, nos convertimos en deudores, ¿no? O hacemos al otro deudor. ya. O creemos que, porque mira, hay algo muy interesante, que el equilibrio entre dar y recibir es automático. Es automático. Y entonces, cuando las personas vienen y me dicen, mira, mi marido pasa mucho tiempo en el gimnasio, no viene, no está conmigo. Ah, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Cómo pasas tu tiempo? Ah, yo tengo que ir a ver a mi madre, o yo tengo 2 hijos del primer matrimonio a los que me tengo que dedicar. Ah, vale.
piensa que él está haciendo exactamente lo mismo que tú y te da el mismo tiempo que tú le das. No hay más. Es automático. Es automático. Entonces es muy importante saber eso, porque allí donde yo creo que doy más, es que hay algo que no veo. ¿De qué manera estoy restando algo a la pareja? Quizás tienes varias parejas antes y él no. No sé, te sientes en deuda con tus padres, él no. A ver, concretamente, ¿cómo os organizáis la vida? Porque todo lo que se hace de un modo espontáneo es equilibrado. Con lo cual, como estáis viviendo es perfecto. Lo único que no veis los motivos por el que al final vuestra vida se equilibra así. Entonces, es muy importante saber que dar y recibir es una dinámica automática. Y entonces, cuando yo quiero facilitar las cosas, necesito agradecer, agradecer, agradecer. Entonces, agradeciendo, permito compensar lo que se me olvidó, no veo. Y la gratitud es la mejor manera de equilibrar cuando sentimos que hay algo que no va, pero no sé el que agradezco. Y por otra parte, agradecer ese amor. Entonces es mostrar amor cuando uno haga, ¿no? Brigitte, en esto del dar y el recibir, bueno, las mujeres tendemos mucho a que en cuanto tenemos un hijo o dos o tres, toda nuestra atención, toda nuestra energía se va a la crianza de los hijos. Ya, Y aunque tú lo has comentado que es esencial, ¿no? Pues tenemos que sacarlos adelante y todo. ¿Cómo podemos hacer, seguir con nuestra pareja en una manera sana sin descuidar a los hijos? Porque pues los hijos ya están ya, ahí. ya. Sí, es importante que tengamos, que veamos bien que la pareja es como tres. El padre y la madre y los hijos. Que para la madre los hijos no se conviertan en la segunda rueda de su vida, sino que queden siempre siendo la tercera, porque le va a dedicar toda su energía, todo su tiempo, pero sabiendo que antes que esos hijos están el padre. Sin el padre no existirían esos hijos, ¿no? Eh, ocurre también algo en la pareja, que a partir del momento en que nace el primer hijo, el, el puzzle que había en la pareja antes, entre ellos, ya salta por los aires y se reconstruye una nueva relación totalmente de los dos, totalmente al servicio de la crianza, ¿no? Eh, ya no hay tiempo de intimidad o muy poco. El dinero va, a ver, vamos a contar cuánto hace falta para los niños, para su crianza, no para sus caprichos, sino para que crezcan bien. O sea que la organización ya de la pareja se transforma en una organización de familia. Y todo cambia. Entonces, no es fácil, sobre todo para el marido, porque para la mujer puede sentir un poco ya de soledad con respecto al marido, y al principio es así, porque los dos ya tienen mucho menos tiempo para dedicarse el uno al otro. Pero es sobre todo el marido, que que se ve excluido de la simbiosis madre-hijos y puede sufrirlo mucho. Y pocas mujeres se dan cuenta del sufrimiento del hombre, porque el hombre es como muy sobrio sobre sus emociones. Ha aprendido que para él lo que importa son los hechos y dejar atrás las emociones. Y sin embargo, las siente igual que la mujer. No las expresa, pero las siente. Entonces, para que nuestros hijos se desarrollen bien, con el mismo respeto hacia papá y mamá, y por lo tanto hacia mujeres y hombres,
para que los hijos estén en sí como hechos como reconciliación de padre y madre, con el mismo respeto a hombres y mujeres, es poder incluir el padre en todo lo que concierne a los hijos, no transformándole en madre que cuida, que hace la cocina, no, no, que él, como hombre tal como es, con su trabajo externo a la familia, es un pilar necesario para que esa familia viva bien. Y para los hijos. Y que la mujer respete a la esencia del hombre. Y hoy en día la esencia del hombre se ha borrado. Y de la mujer, porque cuando se rechaza a uno de los dos de una polaridad, los dos desaparecen. Entonces, para que esos hijos puedan tener más facilidad en el futuro de vivirse bien como hombre o como mujer, respetando a los demás hombres y mujeres, pues hay todo un trabajo difícil, cotidiano, de la pareja, de reajustar su diálogo, su intimidad, su respeto, su interés por el otro. Desarrollar mucho la amistad, la confianza. Y se vuelve a, cuando ya los hijos van creciendo, hay nuevos márgenes de tiempo que permiten que ese hombre y esa mujer que han evolucionado mucho y son muy diferentes de cómo eran cuando se conocieron, se vuelvan a descubrir y a descubrir un nuevo otro, una nueva otra, que van a poder, en general, pueden elaborar un nuevo proyecto con su nuevo tiempo de intimidad y volver a vivir como una segunda pareja una vez que los hijos crecen, ¿no? Sí, sí, tiene Conforme bonito. crecen. Y es muy común incluso que como eso no sucede, cuando se van los hijos, las parejas incluso se separan, porque era lo único, ¿no? Que los mantenía unidos. Sí, es frecuente. Otra de la, aquí tengo unas preguntas, Bridget, déjame ver. Bueno, no, no, no tiene mucho que ver con, unas no tienen que ver con lo de la pareja. Bueno, me pregunta alguien aquí que creo que es algo muy común, ahora y sobre todo en estos días, en estos tiempos, con hijos anteriores, que Sí, llegan las parejas y ya tienen otras parejas anteriores y otros hijos anteriores. ¿Cómo se maneja el orden ahí? vale. Porque a Sí, veces, mira, es importante ver, solemos hacer cosas porque tenemos ganas, queremos, sin ver exactamente lo que significa hacer esas cosas. Entonces, cuando me enamoro de alguien, me enamoro también o acepto y respeto también todo su pasado. Y tengo que incluir todo su pasado y respetarlo. Y si en ese pasado hay otra pareja, pues eso me pide que yo sea solamente la siguiente, que yo tenga profundo respeto a la primera pareja y sus hijos, para que esa nueva pareja tenga éxito. Entonces lo mismo si yo he tenido hijos de otra pareja, eh, observamos que tener una segunda pareja exige mucho crecimiento, mucho, mucho más que ser dos primerizos en el amor, que están juntos sin haber tenido experiencias anteriores. Porque necesito respetar al otro y todo su pasado, al otro y su primera pareja. Muchas veces cuando vienes como segunda pareja, yo soy la mejor, ahora me quiere a mí. Pero después descubres que quiso esa pareja tanto como a ti ahora, quizá incluso más. Bien, la cantidad no importa, es que la quiso. No soy tan buena, no soy tan maravillosa, soy una más. Eso es muy difícil. Eso me hace crecer mucho
y respetar al otro y a sus hijos. Y yo no soy la madre de sus hijos. Tengo que tener un respeto profundo para la madre de sus hijos. Si no, todo se va a desarreglar si no estoy en mi lugar. Si yo quiero hacer de madre de esos hijos, algo profundo se va a desarreglar en nuestras vidas. O la pareja va a ir mal, o uno de esos hijos va a ir mal, o nuestros hijos nuevos van a ir mal. Lo que necesito es respetar profundamente la primera pareja y la madre de los hijos de mi pareja. Entonces, eso es una tarea de todos los momentos, de respeto cotidiano, de ponerme en mi lugar. Por eso, casarse por segunda vez o con una persona que es la segunda vez exige mucho crecimiento. Si queremos realmente vivir algo feliz en esa segunda relación. Y es también, poder decir y respetar a la primera, el orden. La primera está antes que yo, estuvo antes que yo. Tengo que honrarla, sentirme como más pequeña que la primera. Y agradecerle haber hecho sitio para que yo pueda estar aquí. Entonces, todo un trabajo de mucha humildad, de estar solamente en mi sitio. Y el otro, pues, dedica una parte de su tiempo a mí y otra parte necesaria a sus hijos cuando son pequeños. Y tengo que respetar la otra persona, si yo tengo hijos pequeños o incluso adolescentes que me necesitan, la prioridad son los hijos que tuve primero. Por orden están. Entonces, mi dedicación a mi nueva pareja no es total. No le puedo dar todo mi tiempo. Bien. Entonces me doy cuenta que yo le resto tiempo y como hablábamos antes, él sin darse cuenta va a hacer algo para que se equilibre el tiempo que tenemos mutuamente el uno para el otro. Entonces realmente estar con otra pareja exige, con una pareja que ya tuvo otra antes o que yo haya tenido antes, nos hace crecer mucho. Y Nos se hace complica más, mucho. ¿no? Porque ya hay algo previo. Aquí una persona me pregunta que qué tal las relaciones de pareja en la adultez. Me imagino que en la adultez se refiere ya en una Nada, edad más mayor, más madura, que mucha gente piensa que esa edad ya para qué, ¿no? no, Pero no hay, aquí no veo el sentido de la pregunta. Puede ser del- joven, puede ser mediana edad, puede ser mucho más mayor. Cada uno lo viviera en función de sus necesidades. Allí no hay que generalizar, sino qué dificultades tienen. Y es como todas las parejas. Sí. sí, Vale. es que yo también creo que así es. Brigitte, otra de las preguntas que yo tenía por aquí, que mucha gente también confunde ese concepto del perdón con la reconciliación. Ya, ya. En principio, reconciliación y perdón son sinónimos, pero en nuestra cultura, en otras culturas, en efecto, perdón y reconciliación son lo mismo. Pero en nuestra cultura judeo-cristiana, el perdón es, por un lado, borro todo lo que ha pasado, no te preocupes, y ya eso no existe. Y precisamente es la realidad la que nos hace crecer. Entonces, creerse con la posibilidad de borrar la realidad, primero nos desordena, somos más poderosos que Dios, y nos impide estar en lo que nos confronta, que es la realidad. Lo que nos hace crecer, llegar a la plenitud y a la felicidad es aceptar la realidad como es. Entonces, ese perdón nos impide estar en plenitud. Y por otra parte,
Si yo perdono a alguien, en general me siento mucho más grande que ese alguien. Y humillo la persona a la que perdono. Entonces, si conseguimos plantearlo de otra manera, sino darse cuenta, por ejemplo, que uno me ha hecho daño, por el motivo que sea, a mi pareja me hace daño. No se trata de que yo le perdone, sino primero que sea lúcida, honesta conmigo misma y darme cuenta que en los primeros segundos, primeros minutos, yo empecé a tener unas ganas de venganza terrible, un enojo enorme. Quizá desapareció, pero lo importante es reconocer eso, que en los primeros minutos o en algún momento yo me volví tan perpetradora como la otra persona. Cuando tengo esa lucidez, ay, es cuando lo veo que yo soy igual. Soy igual, soy como tú. No hay un perpetrador y una víctima, hay dos perpetradores juntos. Y en ese momento soy capaz de ver todo con compasión, todo con respeto. Somos iguales. Me reconcilio contigo. Me has hecho daño, yo te he hecho daño. Ya, estamos en paz. Eso es lo que realmente transforma las relaciones. Esa reconciliación profunda y esa humildad. Me he hecho daño, pues me doy cuenta que yo me quería vengar. Esa humildad, esa honestidad consigo mismo permite que la relación vuelva a empezar o se termine de un modo armónico, cuando me doy cuenta que soy igual como el otro. ¿Vale? O sea que nos ponen el adulto y desde ahí podemos tomar la decisión de seguir o de irnos, ¿verdad? Sí, sí. Qué bonito, sí. Que es que creo que la vida no es tan complicada, ¿no, Brigitte? Nosotros la complicamos más de lo que es. Sí, a ver, lo complicado no es complicado estar en la compasión y en el respeto, pero hay algo nuestro que no quiero, yo soy la buena, el malo. Sí, lo complicamos. Lo complicamos, sí, Sí. sí, sí. Entonces, otra de las preguntas que tengo por aquí que creo que es importante y lo preguntan mucho, si un solo, bueno, creo que ya lo contestaste, si un solo miembro de la pareja, yo estoy en conflicto y quiero solucionar mi pareja y mi pareja no quiere ir a terapia conmigo, pero si yo tomo la decisión de ir a terapia, eso va a enriquecer a mi pareja, ¿verdad? Por resonancia. Sí, y entonces allí lo que se ve es que solo uno necesita terapia, no los dos. Mm, Eso es un error, pensar los dos. No. A ver, yo tengo problemas con esa pareja, es mi problema. mm. Si, a ver, soy responsable de mi problema. Voy a hacer una terapia y, oh, maravilla, veo que el otro también evoluciona. Es siempre así. Los dos personas muy próximas evolucionan siempre juntas. Pero cuidado, evolucionar quiere decir cambiar, pero puede cambiar hacia caminos divergentes, no los mismos caminos, ¿no? Pero sí que estamos cambiando. Y realmente, si yo exijo una terapia de pareja, ya estoy por encima del otro. Ya. Sí, sí, qué Y bonito. sí, y mira, y también una cosa sobre la que Berger insistía mucho. La relación sexual es algo totalmente íntimo, que refleja problemas íntimos en la pareja. Si abrimos la intimidad, no solamente de la sexualidad, sino la intimidad de la pareja a otras personas, a las amigas, por ejemplo, y tal, la intimidad se rompe, porque la intimidad es solo cosa de dos. Entonces, se ve, ¿no? Como los hombres, las mujeres entre mujeres, los hombres entre hombres, suelen
reírse un poco de su intimidad, por costumbre, por falta de respeto a la pareja, ¿no? Mutuamente. Y poco a poco la pareja pierde su intimidad, el otro, o sea, mutuamente nos sentimos, oh, no confío ya en él, sin saber por qué. Y entonces en una terapia de pareja es muy importante conocer bien ese terapeuta, informarse. ¿Qué tipo de resultados tiene? ¿Todo el mundo se separa después o todo el mundo sigue juntos después? Es una pregunta muy importante. Porque si el terapeuta no respeta la intimidad de pareja y quiere detalles y tal, se va a romper la pareja, se va a romper de todas formas. Quiere decir que no se habrá resuelto el problema y cada uno va a volver a buscar otra pareja con el mismo problema que tenía antes. O sea, la terapia de pareja tiene que ser hecha por alguien que tiene mucha experiencia, mucha y mucho crecimiento, para que los dos puedan resolver el problema que hay entre los dos y después vean si se quieren separar o no, pero que resuelvan el tema, el problema. Pero en general, en su experiencia personal, ¿usted recomienda que vayan juntos a la terapia de pareja? Porque si quieren, ¿no? Y que ellos los dos van porque los dos quieren hacer terapia, o que vayan por separado. Por separado, por separado. Porque el problema de cada uno no es el otro, sino es el pasado de uno, el pasado de cada uno. Entonces, pues si quieren los dos estar juntos y hacer una constelación para cada uno, una constelación para los dos, y que cada uno resuelva los problemas que tiene con su pasado, bien. Pero no es en absoluto necesario, porque es yo y mi pasado, no yo y el pasado de mi pareja o yo como es mi pareja ahora. No. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, las constelaciones de una pareja. En general, la constelación gira alrededor de uno solo. Uno, es curioso porque no, a veces, o sea, quiere decir que el tema de hoy principal viene de la rama de uno o del sistema de uno, no de los dos. Pero pueden hacer de nuevo una terapia de los dos un poco después y se verá que entonces tocará la otra familia, ¿no? Bien. Lo que se ve es que lo que interesa es precisamente cada uno en su sistema familiar. Entonces, que uno de los dos, cuando uno de los dos hace su propia constelación, yo y mi pareja, la pareja va mal, bien, yo. Entonces, lo que se va a constelar es mi sistema familiar. Y cuando yo cambio, el otro también cambia. Y si no, pues cada uno hace su constelación, pero no tienen por qué estar juntos. No. Porque volvemos al tema de la compasión y la humildad, ¿no? Se necesitaría mucha compasión y mucha humildad para respetar lo que se va a ver en el movimiento de la constelación. Sí, sí. Y a veces se utiliza, es que tú y tu madre, yo que no sé qué, el abuelo tuyo no sé qué, y entonces se utiliza eso como, wow, armas arrojadizas en la pareja. Por eso no es aconsejable que el problema de pareja se vea los dos juntos. Así. Siento yo como que se convierte en una zona de guerra, ¿no? Ahí entre los dos. Sí. Brigitte, bueno, ya no sé cuánto tiempo nos vas a regalar. Yo pienso que tal vez que una hora. Sí. No es la primera vez que hago esto, pero esta pregunta creo que sí, que alguien puso aquí, Sí. que es también muy común en cuanto a la intimidad, sin hablar de cosas así como dices tú ya en la sexualidad en sí, que es muy controlada la intimidad. Cuando es como No he oído tu frase, se ha cortado. Ok, ok. La intimidad en la sexualidad, que es muy controlada, me preguntan aquí que culturalmente es muy controlada por el varón, por el hombre, cuándo, cómo, dónde y así. Eso, Ya. ¿qué pasa?
puede trabajar o... Ya, sí. Aquí los dos tienen algo que trabajar, porque cuando estén adulto a adulto, habrá una intimidad en que los dos actúen por igual. Mm, Pero el hombre controla por educación, por todo el pasado, y la mujer sumisa. mm, Y además provoca, muestra, desea que el otro tenga como autoridad sobre ella. Allí es muy importante ver que esto funciona al 50% de cada uno. No hay uno que ordena y otra persona adulta. No. Si uno ordena y funciona bien con la otra, es que la otra es sumisa y disfruta de estar en una postura sumisa. Disfruta porque así pues imita a su madre, a su abuela, no se siente culpable, no asume su rol adulto. El rol adulto no es fácil de asumir. Hay que poder enfrentar, hay que poder asumir la culpabilidad, hay que poder actuar de un modo autónomo. Entonces, bien, lo que hay aquí en esa pregunta, así, es que la controla él. Bien, pues habrá que hacer algo tú para soltar esa dependencia. ¿Va a llevar a la separación? No necesariamente, porque si evolucionas hacia el adulto con respeto a él también va a evolucionar y va a descubrir muchas cosas nuevas y muy buenas para él. Poder confiar en una mujer, poder apoyarse en una mujer, poder dejar de tener ese rol que es muy exigente de mostrarse siempre con fuerza. Poder ser él mismo, ¿no? mm. Entonces, si uno de los dos consigue ese crecimiento, las constelaciones ayudan muchísimo a eso. Y el análisis racional. Entre el análisis racional y las constelaciones, llegas a estar en tu adulto, respetuoso del otro y comprendiendo el otro, que tiene mucho miedo de poder ser criticado, que es débil, que es... Entonces le vas a ayudar al otro a confiar en ti y a confiar en sí, en su vulnerabilidad. Y así los dos, ¿verdad? Los dos vais a poder crecer juntos. Ay, Brigitte, qué bonita información. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya nos llevamos toda la hora, pero quiero invitarlos a todos a que entren a la página de Brigitte. Batalla un poco para decirlo, es www.insconsfa.com, donde hay mucho material. De lo que quieran saber, ahí hay material, hay incluso mucho material gratuito que tú nos has regalado y los invito a que utilicen todos esos recursos para el crecimiento. Yo en lo personal, desde que fui a ese taller de México, se los digo, mi vida se ha transformado en muchas cosas. Es un regalo todo lo que nos compartes. Y sus libros, aquí tengo varios. De hecho, estoy haciendo un club de libro con este de las fuerzas del amor, para que lo leamos más personas. Las fuerzas del amor, constelar la enfermedad y todos estos libros, búsquenlos, se los recomiendo. El único, Brigitte, que no tengo todavía es el de Y eso era, que es el último. Ah, Todos estos, además, los que estamos en tu formación, pues tenemos los libros y los usamos como libros de texto prácticamente. Y les recomiendo mucho. Todos la información, tienes videos en YouTube, entrevistas en Instagram, entrevistas en Facebook, vean sus videos, siempre aprendemos algo, siempre nos quedamos con algo. Brigitte, estoy bien contenta y bien honrada y bien contenta que todo salió bien porque dije, sí, primera vez que hace algo así tan grande para mí y te agradezco agradable infinitamente. y muy interesantes tus preguntas. Te lo agradezco mucho, Irene. Muchas Y un saludo a todas las personas que escuchan. Cultiva la compasión, ¿verdad? El respeto, la compasión. Es difícil, claro que es difícil, pero es el camino para la pareja. Es el camino para la plenitud en la pareja. Más que hablar de felicidad, me gusta hablar de plenitud. gracias. La plenitud en nuestra vida y la plenitud en la pareja. Así que
Adelante. Gracias, Irene. Muchas gracias. Gracias. Esto Esther. nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bye bye.